Pues buenos días o noches o tardes, lo que convenga, ¿verdad? Quiero grabar este video para, vaya, que me sirva en un futuro para estudiar este tema tan bonito, fisiología del gusto, y quiero hacer lo mismo pues con otros videos quizá. Y por qué no, pues que le sirva a alguien también para estudiar, o si yo estoy, no sé, tengo un método que quizá puede mejorar, pues lo mejoremos entre una comunidad, ¿no? Siempre es más efectivo. Con eso ya esclarecido, pues me gustaría comentar estas diapositivas que elaboramos yo y unas compañeras hace un tiempo para el curso de Fisiología Básica en Medicina. Fisiología Básica con laboratorio es el nombre completo de la materia. Y bueno, fisiología del gusto, ¿no? A mí me gusta siempre abordarla de esta manera. Para mí siempre es un gusto hablar de fisiología y sobre todo si tenemos esta estructura, ¿no? Que es escalonada y es estructurada. Bueno, ¿cómo es una manera muy bonita de estudiar fisiología? Siempre empezando con fisiología celular. Y de fisiología celular hablar del potencial. Es decir, yo primero quiero estudiar la estructura de la célula. ¿Qué célula de cuál célula estoy hablando? Los receptores que quiero estudiar o los canales. Y quiero estudiar cómo se produce el génesis, es decir, cómo se produce el potencial eléctrico, cómo se produce esta señal. De antemano yo esclarezco a mí del futuro y a la audiencia que es electroquímico en este caso, ¿no? Y es algo muy curioso, pues se merece una pauta muy especial al final que vamos a hacer, ¿no? Y las vías de conducción e integración, ¿no? Es decir, una vez yo ya estudié qué me detecta y cómo me lo detecta, y ya estudié cómo se produce el impulso, me interesa saber cómo se transmite y hacia dónde y dónde se integra. Finalmente me interesa estudiar cómo es que estas neuronas, este sistema, logra regularse, logra tener adaptaciones frente a los estímulos, ¿no? Después de todo, un receptor que mucho se activa, pues mucho estimula o mucho inhibe, y eso lleva a cabo un fenómeno de adaptación cuando está en sobremedida, ¿no? Excelente, excelente, muy bien. Pues bueno, a modo de introducción, ¿no? 5000 papilas es el número. Eh, Todas ellas tienen receptores del gusto. Es importantísimo esclarecer algo, ¿no? Hablamos de que puntualmente una de ellas va a ser para salado, otro para amargo, otro para dulce, y no todas al mismo tiempo. Ya entendremos más adelante por qué, ¿no? Pero bueno, de antemano vuelvo a adelantarme un poco. Es porque si se activaran todas por diferentes reactivos, el fenómeno por el cual transmite la información es el mismo, pues al fin y al cabo es un cero y un uno. No puedo tener yo un receptor que se active por varias cosas y que la única señal que me mande sea un cero uno, un 0 o un uno, y yo discernir finamente entre qué me está diciendo. O sea, si yo tengo un sensor que me detecta cuando pasa un carro de determinado color, pero se activa por 5 colores, pues no me sirve de mucho. Más bien me dice que hay un carro, pero no me dice cuál, de qué color, pues. Entonces, pues esa es la lógica, ¿no? Es por eso que descartamos rápidamente, tajantemente, la idea de que una misma célula tenga varios receptores de diferente gusto, ¿no? Muy bien, la estructura es muy simple, ¿no? Las papilas están conformadas por un estroma, es decir, un conjunto de células que las rodean, son epitelios. Y este epitelio que se encuentra alrededor, que podemos presumiblemente decir que es escamoso, inclusive pseudoestratificado, ¿no? Por lo que vemos en la imagen. Bueno, pues en el medio vamos a encontrar, o bueno, cuando estudiamos a la papila vamos a estudiar que tiene 4 poblaciones celulares, ¿no? Tiene este conjunto de células que vemos aquí, tiene un poro arriba, y aquí tiene estas microvellosidades, ¿no? Con la intención de aumentar la superficie. ¿Para qué? Entre más superficie, más receptores, y entre más receptores, más resolución, ¿verdad? Más finura para detectar el estímulo. Ahora, estas papilas que ya mencionamos están conformadas de 50 a 100 células, ¿no? Tenemos 5000, se encuentran en la porción dorsal de la lengua, en el epitelio del paladar blando, en el esófago y en la epiglotis y en la laringe. Y algo importante, entre más bajamos, más aumenta el número del par craneal que va a ser responsable de recibir este estímulo, es decir, esta aferencia. Ahora bien, ¿qué células son las que conforman estas famosas papilas? Bueno, la tipo uno es de sostén, la tipo 2 es de dulce, amargo y umami. ¿Qué tienen en común estas tres cosas? Que no se internalizan sus biomoléculas. Las tipo 3 que sí las internalizan, ¿no? Que son los receptores de lo agrio, ¿no? Y ahora bien, no menos importante, pero al último, de hecho para mí muy importantísimas, las células basales, ¿no? Estas células son células madre que van a estar constantemente regenerando cada 2 semanas aproximadamente a nuestras células de la papila gustativa.
¿Por qué? Porque están en un entorno muy agresivo, ¿no? En la boca, pues hay primer contacto, ¿no? Cae de todo. Entonces, sufren daños, requieren regenerarse. Por eso es una de las zonas con mayor regeneración. La lengua, ¿no? Justamente estas papilas gustativas. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa cuando yo pruebo algo? Lo primero inmediatamente es que se disuelve en la saliva. Llega hacia el poro, es decir, se va transportando a través de la saliva, y en la microvellosidad se encuentran receptores según el tipo de célula. Vemos que hay, aquí en esta imagen, pues podemos contar que hay 6 células amarillas, ¿no? Presumiblemente a lo mejor una de dulce, otra de amargo, ¿me entienden, no? Otra de agrio, etcétera. Cuando la saliva transporte estos reactivos, estos solutos, estos sustratos, van a excitar a la célula, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor hay diversos mecanismos, ¿no? A lo mejor se internaliza la biomolécula, como el caso del hidrógeno o los cationes de las sales, o a lo mejor se activa un receptor acoplado a proteína G, etcétera, ¿no? Pero el caso es que se produce una despolarización. Esa despolarización, de manera clásica, ya voy adelantando que no siempre pasa así, ¿no? Obviamente, pero el modelo general para esta rama de estudio, este tema que es fisiología del gusto, y pues de manera general para fisiología del sistema nervioso central, pues es así, ¿no? Se despolariza y libera neurotransmisores. No siempre pasa esto, pero bueno. Estos neurotransmisores se unen al axón, ¿no? A los receptores del axón en el espacio sináptico. A veces se unen también a la misma célula en orden de regularse, es decir, un control de retroalimentación. No siempre, pero a veces pasa. Y eso me produce la transmisión de mi potencial de acción, ya sabemos, a través de los nódulos de Ranvier, etcétera, etcétera, las proteínas que son responsables, las famosas SNARE, etcétera, ¿no? Ya cuando estamos hablando de segundo y tercer orden. Muy bien. Entonces, ¿qué reflejos tengo yo cuando estudio fisiología del gusto? Salivación, un ejemplo clásico, ¿no? Cuando vemos un mango así preparado, bien reportado, con un montón de sal y limón, ¿qué hacemos? Salivar, ¿no? Es un reflejo primitivo, muy conservado. Eso quiere decir que apareció muy temprano en la evolución de nuestra especie y pues ahí se quedó. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué se quedó? Porque es muy eficiente, ¿no? Si ese mango súper reportado, súper salado, que es muy osmóticamente activo, hiciera contacto con nuestra papila gustativa, deshidrataría todos los epiteliocitos, le sacaría el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque quedaría de la siguiente manera el diagrama biofísico, ¿no? Una disolución muy concentrada, o sea, el mango lleno de sal, y una muy poco concentrada, que sería el espacio intracelular, en contraste con la exterior, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El agua viaja de donde hay más a donde hay menos, es decir, del interior de la célula al exterior, en orden de eh, un equilibrio, balancear las concentraciones adentro y fuera, ¿no? Pero claro, mi célula no puede vivir sin esa agua, entonces, pues claro, cae en disfunción. Entonces, ¿cuál es el reflejo? Pues muy sencillo, agregar más agua afuera, ¿no? Para que cuando llegue la sal, pues por ley por definición de concentración, más entre volumen, la concentración quede, la disolución quede menos concentrada y por lo tanto no altere a mi homeostasis. Bien, la otra es la secreción gástrica, ¿no? Sabemos bien que desde que vemos la comida ya empezó el proceso de digestión, ¿verdad? Ya se empezaron a mover nuestras fibras musculares a nivel del intestino, ya empezó la peristalsis, sobre todo si estábamos muy hambrientos. Ya se empezó a liberar insulina cefálica, GLP en parte, tan pronto como hagamos uso del gusto, etcétera, ¿no? Y la deglución, bueno, la deglución también es un proceso involuntario, ¿no? Deglutimos eventualmente y bueno, pues luego se lleva a cabo un peristaltismo primario, secundario, etcétera, ¿no? Eso ya es fisiología gastroentérica, es muy compleja, ¿no? Muy larga, pero bueno. ¿A través de quiénes se lleva a cabo este potencial de acción? Bien sencillo. Nervio o par craneal facial, glosofaringio y el vago. Bien, esto es importante, ¿no? Entre más anterior, primero es el facial, luego es el glosofaringio y finalmente ya para las porciones de la epiglotis y la faringe propiamente dicha, ya estamos hablando del nervio vago, ¿no? Ahí también hay papilas gustativas, recordemos, ¿no? Lo acabamos de mencionar. Entonces, esta información que se recaba viaja hacia la médula oblongada, ¿no? La médula espinal. De ahí se dirige por el núcleo del tracto solitario hacia el tálamo. El núcleo del tracto solitario es el sitio donde convergen todos estos estímulos nerviosos con el propósito de qué, pues unificarse, ¿no? Unificarse y constituir una sola imagen, una sola experiencia sensorial que es la del gusto. No podemos sentir un gusto en la diferente,
O sea, no podemos tener una experiencia de gusto marcadamente diferente o notoriamente diferente a la que tenemos en la lengua, a la que tenemos en la faringe o a la que tenemos en la epiglotis, ¿no? Entonces estas tres convergen en el mismo sitio, ¿no? Se debe a esto. Ahora, el tálamo es una estructura importante, ¿no? Donde sabemos que es muy compleja, hay muchas estructuras, sabemos que tiene correlación con la amígdala, recuerdos, expectativas, memorias. Pero todo esto al unirse, al mezclarse, forma la corteza gustativa, ¿no? Se hacen sinapsis estas neuronas de segundo y tercer orden y me constituyen a mi corteza gustativa. ¿Por qué es importante todo esto? Porque hay una diferencia muy clave. No es lo mismo decir gusto y decir sabor. A veces lo usamos indistintamente, ¿no? Pero realmente el sabor es una experiencia sensorial subjetiva y completamente construida e individual por la persona. De tal modo que el sabor que yo le puedo tener a unos taquitos puede ser muy diferente, a pesar de que sea el mismo taco, es más, el mismo taco partido por la mitad. Puede ser diferente a la que tenga, no sé, mi madre, mi hermano gemelo, mi mejor amigo, inclusive pues una persona de otro continente, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? A que no tenemos las mismas expectativas, las mismas experiencias previas, los mismos deseos, etcétera, ¿no? Esta experiencia subjetiva constituye al sabor. Y obviamente depende de la percepción del gusto, ¿no? El gusto es un poco complejo, ¿no? Pero depende, el sabor también depende del olfato, del olor, ¿no? Es otro sentido. Mientras que el gusto depende objetivamente hablando del reactivo. Es decir, si yo tengo sal, el gusto es salado. No cabe opción para otra alternativa. ¿Por qué? Porque solo están activando mis receptores salados, no sé si me están activando mis receptores amargos. No hay manera. Biomolecularmente no podría pasar, pues. El receptor para el amargo, o sea, los compuestos nitrogenados de cadena larga, solo se activa por esa molécula, pues no, nunca me la va a poder activar un sodio porque no se parecen químicamente en nada, ¿no? Muy bien. Entonces, esa calidad e intensidad, pues sí, es lo que constituye al sabor, ¿no? En parte. Ahora, el sabor lo catalogamos clásicamente, tradicionalmente en cinco tipos, ¿no? El umami, el amargo, el dulce, el agrio y el salado. Hay una teoría que ha sido algo refutada, que es la teoría del mapa lingual, ¿no? Ha sido refutada, luego se ha sostenido, luego se ha vuelto a refutar, bueno, un embrollo, ¿no? La vamos a tomar por válida. Básicamente nos dice que acorde a la posición anatómica de las glándulas, de las glándulas, estoy terco, disculpen, de las papilas gustativas, es la percepción objetiva de los sabores. Tiene sentido, ¿no? Como tenemos las... De hecho, esto lo podemos hacer en ejercicio, ¿no? Si nosotros nos ponemos enfrente, yo lo he hecho, si nos ponemos enfrente de un espejo y sacamos la lengua, de hecho aquí podemos ver, ¿no? Las papilas que encontramos en la cara anterior, en el tercio anterior. Pero sacamos la lengua con todas nuestras ganas, vamos a lograr ver estas papilas que vemos aquí al fondo, ¿no? Las papilas caliciformes son muy visibles y son fáciles de ver, ¿no? Y cuando estudiamos nos damos cuenta que están asociadas al sabor amargo, ¿no? Entonces podemos afirmar sin tanto miedo a equivocarnos, oye, quizá ahí es donde se lleva mayor la recepción de lo amargo. ¿Por qué ha sido refutada? Bueno, porque se establece que los receptores pueden estar expresados en otras papilas. Bueno, es algo complejo, ¿no? Pero generalmente la vamos a mantener por válida, al menos yo la mantengo por válida. Y se fundamenta en eso, la posición anatómica y que una papila está asociada a determinado sabor en concreto, ¿no? Ahora bien, las cualidades accesorias son la alcalina y la metálica. Y dirán, bueno, ¿y lo picante no cuenta como un sabor o un tipo de gusto? ¿Por qué? Porque realmente es un dolor. Es decir, el picante es porque se dañan nuestras células, ¿no? Bueno, el caso. Vamos a empezar. Receptores del sabor salado. Esto es muy sencillo. La evolución nos planteó dos receptores, ¿no? Uno para lo bueno y otro para lo aversivo. ¿Quiénes son estos dos protagonistas? Bueno, primero vamos a hablar del ENaC. El ENaC básicamente significa channel de sodio de epitelio. ¿Por qué? Porque se encuentra en el epitelio, ¿no? Se encuentra en el enterocito, se encuentra en la nefrona. Es muy importante la nefrona, de hecho, porque es responsable, está bajo control de la aldosterona, ¿no? Y es muy importante cuando vamos a reabsorber aldosterona, ¿no? Entonces, pues ahí lo vemos muy presente. Es importante en este contexto y en muchísimos otros. Lo vamos a ver en muchísimas partes. Donde hay epiteliocito casi siempre, ¿no? Entonces, bueno, no casi siempre, es que es el canal del epitelio, ¿no? Bueno, el caso, ¿qué es lo que hace este canal? Tan sencillo como permitir la entrada por gradiente electroquímico del sodio.
Aquí podemos ver en experimentos hechos con ratita, en esta imagen con ratita, que bueno, está al igual que en humanos el poro, la pupila, es decir, la papila está al poro, las microvellosidades las podemos ver en la cara superior o apical de este dominio. Podemos ver que a inferior pues se encuentra el botón sináptico presumiblemente y las fibras o los axones del nervio del gusto, ¿no? Que van directamente hacia el cerebro. Ahora bien, el ENaC está constituido por tres subunidades y una adicional que es la delta. Las tres subunidades clásicas, vaya, es la alfa, la beta y la gamma. Ahora, otro punto importante. Lo salado es bueno, mantiene la homeostasis de los iones y también sabemos que por gradiente electroquímico va a mantener el agua, ¿no? Además, sobra decir que es el osmol verdadero, ¿no? Del espacio extracelular. Es muy conocido ese dato. Y nos va a despertar un sabor placentero, ¿no? Es decir, no es aversivo, completamente aversivo. Sin embargo, también si nos excedemos, vamos a hacer que nuestra sangre quede muy concentrada. ¿Y qué es lo que mencionábamos ahorita? Bueno, una sangre muy concentrada lo que va a hacer es que el agua tenga a migrar con el propósito de equilibrar, ¿no? las disoluciones. Y eso va a provocar que nuestro compartimento intravascular, como tiene mucha masa, mucho soluto, aumente mucho el volumen, ¿no? Y eso va a hacer que aumente la cantidad de trabajo para el corazón. Recordemos que el trabajo del corazón, si hiciéramos una gráfica presión-volumen, desde luego, depende del volumen eyectado y de la frecuencia cardíaca. Es decir, estas dos variables me van a constituir mi gasto cardíaco, ¿no? Mi gasto cardíaco multiplicado por la resistencia a la que se enfrente este fluido se va a conocer como mi presión arterial, ¿no? Y es ley de Ohm, básicamente, volumen por resistencia, ¿no? Y el volumen viene del número de veces que se eyecta en un minuto por la cantidad de volumen eyectado, ¿no? Por latido. Y me termina quedando pues en volumen, ¿no? El volumen eyectado total, el gasto cardíaco se le dice. Entonces, un punto muy importante de todo esto es que a mayor presión, obligatoriamente va a tener que aumentar el trabajo, ¿no? Porque el trabajo se define como la curva que se encuentra en el gráfico presión-volumen. Y a mayor trabajo, por ley de Frank Starling, sabemos que hay mecanismos regulatorios, ¿no? No se va a morir la persona, pero eventualmente va a constituir un proceso de remodelación, una hipertrofia, lo que se conoce en este contexto como cardiomegalia, ¿no? Y hay dos tipos, excéntrica y concéntrica. Una es benigna porque crece para afuera y no altera la cantidad de volumen que cabe, la cantidad de volumen máximo de mi ventrículo. Y otra que sí lo hace. ¿Por qué? Porque crece para adentro, ¿no? Y disminuye la cantidad de mi volumen telesistólico. Si tengo menor volumen telesistólico, bueno, entonces yo tengo menor volumen para eyectar. Y por lo tanto, pues yo sufro de insuficiencia cardíaca, ¿no? No oxigeno, no llevo a cabo la suficiente sangre al resto de tejidos u órganos. Bien, entonces por eso es importantísimo evitar la hipervolemia, ¿no? Mucho volumen en la sangre. ¿Cómo lo evito yo? Pues con estos receptores tengo un buen indicio, ¿no? Un buen inicio, que es básicamente atreviéndome a decir que lo salado a veces es aversivo. Y es un canal diferente al ENaC. Este es el TMC4, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que sigue? No está del todo esclarecido, ¿no? Inclusive se plantea que el rol vaya a ser un papel multifacético o un papel casi como en una película, ¿no? Que hay roles sinérgicos y protagónicos, justo como pasa con el sabor amargo, y no tanto como un solo receptor responsable de toda la función, ¿no? Ahora, el sabor agrio, ¿no? Uno de mis favoritos personalmente. Es característico por el potencial de hidronio, ¿no? Que se define como el menos logaritmo de mi concentración de hidrógeno. En otras palabras, tú dime cuántos hidrógenos tienes por cantidad de volumen y a eso sácale el menos logaritmo y ese es el pH, ¿no? El potencial de hidrógeno. Ahora bien, pequeños cambios aquí, pues en el pH parecen insignificantes, ¿no? 6, 7, pues solo es un número, ¿no? Pero realmente, como estamos hablando de logaritmo, realmente eso es del orden de 10. O sea, estamos hablando de 10 veces más, pues, de 6 a 7 de pH. No es lo mismo 6 millones a 60 millones, ¿verdad? Entonces el pH, a pesar de que cambia muy poquito, son cambios muy drásticos, ¿no? Porque viene de la función logarítmica. Bien, ahora, así que no hay que subestimar el pH en pocas palabras. Pequeños cambios son importantísimos. De 7.3 a 7.5, un cambio muy relevante. Ahora, este mecanismo, ¿cómo es que funciona? Bueno, se han propuesto varias posibles explicaciones. Una de ellas es que cuando entran los hidrógenos, los hidronios, los iones hidrógeno, activan, cierran más bien a mis canales de potasio.
Eso provoca que el potasio empiece a acumular en la célula y se despolarice, ¿no? Pasa de un umbral, mi célula cada vez de menos 70 se hace más positiva, se despolariza, eventualmente se va a repolarizar, ¿no? Pero después, antes de que se repolarice, pues claro, ya se despolarizó y llevó a cabo una exocitosis. Esa exocitosis es de neurotransmisores generalmente, ¿no? Y me va a llevar a cabo la conducción de un impulso eléctrico, ¿no? A través de un axón. Estos neurotransmisores excretados por exocitosis en las vesículas se van a unir a los receptores del axón de mi neurona y van a transmitir un impulso, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el otro mecanismo que probablemente esté colaborando con el sabor agrio, con la recepción, el gusto? Bueno, muy sencillo. Es la entrada directa de los hidrógenos. Cuando entran los hidrógenos de manera directa, claro, aumenta el pH intracelular, pero también aumenta la carga, ¿no? Al aumentar la carga positiva se hace menos negativo, de menos 70, menos 60, menos 50, hasta que eventualmente positivo se despolariza. Mismo evento, ¿no? Estos canales, ¿no? Son conocidos como los OTOP1. Los OTOP1, pues básicamente son estas puertas de entrada para mi hidrógeno. Y pues sí, aumenta la carga positiva, ¿no? Intracelular. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa después de mi despolarización? Yo ya me despolaricé, ¿qué ocurre después? Muy sencillo. Después de que se abrieron los canales dependientes de voltaje del sodio, bueno, pues se genera un potencial de acción, la célula se despolariza por completo y en la membrana vasolateral salen las vesículas por exocitosis, ¿no? El neurotransmisor se une al receptor, como podemos ver aquí abajo, y finalmente pues se conduce el impulso a través de los nódulos de Ranvier presentes en los axones, ¿no? Hacia el núcleo del tracto solitario o hacia mi respectivo núcleo, ¿no? Esto aplica para otras estructuras. Bien, entonces otros posibles receptores, ¿no? Los posibles receptores responsables del mecanismo que ya mencionamos, que son dos, ¿no? Básicamente mis hidrógenos bloquean a mis canales de potasio y provocan una despolarización, y mis hidrógenos aparte provocan el aumento de mi carga, ¿no? Por lo tanto inducen la despolarización también. ¿Quiénes son estos dos principales posibles receptores? Los ASIC, los canales iónicos sensibles a ácido, que básicamente cuando el medio se vuelve muy ácido se activa, ¿no? Y permiten la entrada de cationes, o sea, cargas positivas. Los canales HCN, que básicamente son canales que van a estar activos cuando la membrana se va a estar hiperpolarizada, ¿no? Y van a regular la excitabilidad de la célula. Se cree que podrían ampliar o modificar la respuesta al ácido, ¿no? En pocas palabras, modulan, no detectan directamente. Ahora, ¿quién es el protagónico más probable? El heterodímero PKD2L1, disculpen, 1L3. Este heterodímero, pues como ven, heterodímero es bien sabido que está formado por dos proteínas, ¿no? Estas dos lo que van a hacer básicamente es van a reconocer al hidrógeno, ¿no? Es un posible receptor. Y es el que por sí solo, si bien no explica toda la percepción del ácido, se cree que es el principal receptor, ¿no? Es el que generalmente asociamos o decimos que está implicado en la detección del ácido, ¿no? El heterodímero PKD. Bueno, ya pues identificamos que existe este mecanismo, ¿no? Ahora vamos a hablar de otro muy interesante porque en este no se internalizan las biomoléculas. Lo que ocurre es que se detecta mediante un receptor que está acoplado a una proteína G tan famosa y eso me va a inducir la activación de generalmente mi fosfolipasa, ¿no? Es lo mismo para mis tres tipos de sabores, el amargo, el dulce y el umami. Es decir, se libera la señal, activa mi fosfolipasa. Eso libera a nivel del retículo endoplasmático a los iones calcio y va a hacer que que el potencial de reposo pues sea cada vez más positivo, ¿no? Hasta que se despolarice mi célula. Para el caso del amargo, esto es lo que pasa. Se han identificado dos familias, la 1 y la 2, T1R y T2R. Ellos son receptores del gusto, ¿no? Y básicamente cuando se activa el receptor T2R es porque se unió el complejo amargo, ¿no? El compuesto amargo, disculpen, que básicamente es un compuesto de nitrógenos largos. Se va a activar la subunidad alfa, que es conocida como gusducina. La gusducina se va a dirigir hacia la fosfolipasa C, de hecho beta 2, y la va a activar. Ahí les va. La fosfolipasa C va a degradar a un lípido de membrana, pero no cualquier lípido, un fosfolípido, y no cualquier fosfolípido. De los 5, el fosfatilinositol. Esto es un mecanismo sumamente común, ¿no? en la señalización celular. El fosfatidilinositol se separa en dos, el diacilglicerol, que fosforila residuos de proteínas específicos mediante quinasas, y el IP3, que es el inositol trifosfato, ¿no? Este inositol, el famoso inositol, su único rol en esta vida, al menos descubierto actualmente, es activar retículos
del retículo, disculpen, activar canales de calcio del retículo endoplasmático, ¿no? Igual que lo hacen los miocitos, igual que lo hacen donde ustedes me digan. Ahora, esto va a activar a mis canales catiónicos monovalentes, ¿no? Sobra decir que el sodio pues va a estar muy implicado, ¿no? Y pues tiene que ver con el TRPM5. Eso va a inducir una despolarización y va a hacer que se exocitosen mis vesículas cargadas con ATP, ¿no? Esto de manera tradicional, ¿no? Porque luego nos enteramos que realmente esto es un mecanismo no clásico. No se liberan por exocitosis, se bombean para afuera, ¿no? Salen para afuera los ADP en realidad. Pero bueno, lo veremos más adelante. Este potencial nervioso va hacia el sistema nervioso central y bueno, ya todo lo que ya mencionamos, ¿no? Se integra, etcétera, ¿no? Nos hace sentir la sensación de, oye, nos da la sensación de esto es amargo, ¿no? Ahora, estos son un poco más bonitos, ¿no? Más dulces, nunca mejor dicho. Las familias de los receptores dulces se han descubierto que son los eh, quizá probablemente más interesantes, ¿no? Son los T1R2 y los T1R3. ¿Y por qué digo que son muy interesantes? Bueno, porque se pueden engañar. Se pueden engañar mediante endulcorantes artificiales. Esto nos permite una cosa muy interesante. Estos compuestos son gigantes y sobra decir, no son azúcares, ¿no? Pero tienen compuestos, tienen enlaces covalentes, muy difíciles de degradar por la maquinaria que tenemos presente en el sistema gastroentérico. Entonces, así como entran, salen, sin pena ni gloria, ¿no? El detalle está en que no lo hacen sin antes activar los receptores. Entonces a nosotros nos dan la ilusión de que es dulce, realmente no está dulce, realmente es un compuesto X, ¿no? O sea, sí es dulce, pero no es un azúcar. Entonces lo saboreamos dulce y se va. ¿Eso qué nos permite? Bueno, que personas diabéticas no tengan que renunciar al sabor dulce, ¿no? Y puedan tener una segunda oportunidad, ¿no? Pues, teniendo un control de glicemia estricto, sí, claro, pero sin rechazar por completo algo dulce, ¿no? Dado a este mecanismo. Actualmente se sabe que la recepción de algo dulce a través del núcleo del tracto solitario estimula la secreción de insulina cefálica, ¿no? La fase cefálica de la digestión, muy importante también. ¿Cuáles son estos farsantes de la fisiología? Bueno, pues la sacarina, el aspartamo o aspartame, etcétera, ¿no? Van a activar exactamente el mismo receptor, al igual como si lo fueran un sacárido, ¿no? Con la pequeña excepción de que no lo son. Y bueno, eso explica por qué endulzan, aunque pues no sean azúcares, ¿no? Ahora bien, si esto no pasa porque pues efectivamente es un azúcar normal, vamos a hablar de que existe la sacarosa, la glucosa y la fructosa y esos son unos sacáridos importantes, ¿no? Pero quiero comentar un ejemplo muy importante, la lactosa. La lactosa es un disacárido conformado por la galactosa y la glucosa, ¿no? Lo sabemos bien. ¿Por qué la leche deslactosada sabe más dulce? Bueno, muy sencillo, porque cuando yo tomo lactosa, la lactosa simplemente me activa un solo canal, ¿no? Me activa un solo receptor, disculpen, un solo receptor. Pero claro, ¿qué pasaría si yo le agrego lactasa, una enzima que hidroliza el enlace N-glucosídico de este disacárido? Bueno, que ahora yo voy a tener tanto una glucosa como una galactosa, o sea, dos azúcares, dos monosacáridos. Y me van a activar ya no a un solo receptor, sino a dos. Entonces ahora la experiencia sensorial debe de ser el doble, ¿no? Entonces, claro, desde luego es más dulce la leche deslactosada por esa sencilla razón. Bien. Y el mecanismo es el mismo, ¿no? Se activa fosfolipasa, se activa el canal de calcio en el retículo endoplasmático por acción del IP3, inositol trifosfato, y eso me lleva a la despolarización. El umami es muy interesante porque es por glutamato, ¿no? El glutamato, sabemos, es un aminoácido con muchos roles, de hecho también funciona a nivel del sistema nervioso central como el principal excitatorio, ¿no? Sabemos bien que este glutamato, su rol es excitar, ¿no? Y de hecho es muy común que las sabritas Lay's se promocionen diciendo a que no puedes probar solo una, ¿no? Y es cierto, porque el glutamato es uno de los sabores más exquisitos que uno fisiológicamente puede degustar, ¿no? Son muy adictivos y la salsa de soya, de hecho, es la salsa japonesa presente en el sushi, pues es rica en este compuesto, ¿no? Los japoneses son inteligentes, ¿no? Entonces, pues su comida es muy adictiva por esto, ¿no? Porque el glutamato literalmente nos está diciendo fisiológicamente, es una comida muy rica en proteínas. La proteína es una fuente difícil de obtener en la naturaleza. Por eso vale la pena tenerla de inmediato, es esencial. Entonces, ¿de qué manera ocurre? Bueno, pues se activa el receptor T1R, el heterodímero, ¿no? T1R1 y el T1R3 y mismo efecto, ¿no? Es exactamente la misma cascada intracelular. Bien. De hecho, umami viene del japonés delicioso.
la génesis de mi potencial, ¿no? Yo ya tengo mi potencial, pero bueno, ¿de dónde salió, no? Pues muy sencillo. Vamos primeramente a dar una introducción ligerita. Los receptores del gusto son un epitelio que nunca dejan de crecer. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que es un entorno muy hostil a la lengua, ¿no? A diferencia de las neuronas o células fotorreceptores, disculpen, las células gustativas se están renovando muy rápido, ¿no? Recordemos, conos y bastones no se regeneran, ¿no? Al igual que las neuronas. Pero, aquí está el detalle, ¿no? Esto se debe a que ha tenido que ser así por evolución. La lengua pues está sujeta a microorganismos, toxinas potenciales, sustancias ácidas, amargas, saladas, pueden morir por gradiente electroquímico, calientes, sustancias calientes o muy frías, entonces se pierden muchas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que cada 2 semanas las células tipo 4, o sea, las basales, se diferencian en células nuevas, ¿no? Es un punto muy importante, ¿no? Es uno de los temas con más recambio celular. Ahora, el origen celular, ¿no? Son epitelios, no neuronas. Recordemos que generalmente uno a veces piensa que en fisiología de los sentidos, pues se trata de una genuina neurona, ¿no? Sin embargo, no lo es. Es un epitelio, ¿no? Como las células de Corti, el epitelio pigmentado. Son epitelios bastante especializados, ¿verdad? Las de la papila gustativa que estamos viendo aquí. Y bueno, las del olfato también, ¿verdad? Aplica una excepción para el aparato somatosensorial, o sea, el tacto, ¿no? En ese caso es muy especial porque es dado por varias células, ¿no? Es una integración muy compleja. Es dada por las células de Meissner, Merkel, Pacini, etcétera, ¿no? Bueno, ¿nos interesa algo de esto? Sí, nos interesa rescatar que el epitelio lingual, pues, está formado por células escamosas, ¿no? Y comparten un origen, pues, con las células madre del dominio basal. Como buen epitelio, pues, pasa igual con las placas de Peyer, pasa igual con el endometrio en el útero, etcétera, ¿no? Todo el epitelio casi siempre es así. Bien. Y pues con la piel propia, ¿no? Ahora, la diferenciación celular, yo ya tengo mi célula madre, pero no se ha convertido en nadie. Aquí les va algo súper interesante. Para que se se diferencie, requiere sí el microambiente, pero requiere la inervación. Yo me acuerdo de un doctor que me dio fisiología una vez, nos contó a todos en grupo un experimento que hizo uno de sus doctores, uno de sus docentes. Él extirpó a un perro la adenohipófisis, una famosísima glándula, ¿no? Quizá la glándula maestra, la glándula de las glándulas, controla a otras glándulas, ¿no? Entonces la extirpó y puso en su lugar una glándula salival, la misma que pues produce la saliva, ya lo sabemos, que sale por el conducto de Wharton a nivel de tercer molar, bueno, etcétera, ¿no? Y uno dirá, bueno, pero ¿qué estaba pensando el doctor? Bueno, probar una teoría. ¿Y qué creen? Con el tiempo, no recuerdo cuánto, creo que fueron semanas o meses, la glándula salival se convirtió en una adenohipófisis, ¿no? ¿Y qué muestra eso? Bueno, que el tejido ganglional es muy simple, ¿no? Realmente lo que depende es la inervación, las neuronas son únicas, ¿no? Con la correcta inervación, toda glándula puede ser todo tipo, ¿no? Toda glándula. Entonces, claro, sin el nervio, la célula basal no sabe en qué convertirse, simplemente no se diferencia. Un dato muy interesante. Ahora, en el desarrollo embrionario, pues sabemos que se forman ya en el periodo tardío, ¿verdad? Las pupilas se forman primero, después aparecen los botones gustativos dentro de ellas, ¿no? Y es muy importante destacar que el botón gustativo no se forma solo, necesita la interacción del epitelio nervio, como ya mencionamos, ¿no? Y durante el desarrollo embrionario tardío, el epitelio lingual se especializa primero en papilas, y solo después, bajo la influencia de la inervación sensorial, aparecen los botones gustativos dentro de ellas, de tal modo que podemos hacer una correlación, ¿verdad? ¿Qué pasa si nunca llega el nervio? Nunca aparecen botones gustativos. ¿Qué pasa si el nervio llega tardío? Bueno, que aparecen tardíamente. ¿Y qué pasa si se pierden? Bueno, que el botón se degenera, se atrofia, se pierde. ¿Cuáles son las fibras responsables de transmitir esta afarencia? Estas afarencias, mejor dicho, porque son varias, ¿no? El nervio facial, el parque nervioso glosofaringeo, el vago, etcétera, ¿no? Bueno, ellos tres nada más, ¿no? Obviamente, yo cuando dije etcétera me refiero a esos, pues. Muy bien. El papel crítico de la inervación, pues ya sabemos, cuando se pierde uno de ellos, como buena estructura inervada, eh, va a tener un factor trófico asociado a esta inervación y tan pronto como se pierda, se empieza la atrofia, ¿no? Muy conocido el ejemplo de la desnervación del músculo, ¿no? Cuando se pierden fibras nerviosas, el músculo, aunque haya estado muy hipertrofiado en el pasado, rápidamente empieza a atrofiarse, ¿no?
Por eso las personas en estado de cama o inmóviles que han sufrido una desnervación, pues empiezan a atrofiarse y no hay manera de revertirlo, pues, ni con ejercicio, ni con alimentación, porque el problema es que el nervio se perdió, ¿no? Obviamente soy muy exagerado yo, sí se puede, desde luego, ¿no? Con la correctísima alimentación, un médico especialista en nutrición, un fisiatra administrando cargas eléctricas y una actividad física acorde a las capacidades del paciente, se puede prevenir esta atrofia, ¿no? En última instancia, pues inclusive hablamos de sarcopenia, ¿no? En el proceso de envejecimiento. Entonces siempre es muy importante estudiar la correlación, desarrollo de determinada estructura y la inervación, ¿no? Si se pierde la inervación, probablemente se va a perder la funcionalidad y todo lo que no tiene función en el cuerpo se degrada, se tiende a degradar, es una pérdida de recursos, pues pasa lo mismo con el endometrio, por eso se degrada, pues después de que no se fecunda el ovocito, pues no vale la pena tener todo ese tejido irrigado, simplemente sufre isquemia y pues adiós, ¿verdad? Y se vuelve a regenerar, pero nos permite ahorrar un par de días de nutrición a todo ese epitelio. Bueno, entonces ese es el experimento, ¿no? Ustedes corten un nervio y verán que el botón gustativo desaparecerá, ¿no? Y si lo vuelven a conectar, vuelve a aparecer y así. Entonces, ¿qué pasa si se daña el nervio? Pues desde luego no se transmite el impulso y se produce una hipogeusia, ¿no? O una augeusia, que básicamente es la ausencia o la disminución del sabor. A viene de an, ¿no? De ausencia total. E hipo es una disminución. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta condición? Bueno, número uno, las enfermedades neurológicas, ¿no? Neurodegenerativas, muy sonado ese tema, ¿no? De que las personas con Alzheimer pierden la capacidad de recordar o de tener recuerdos asociados al olor. Es muy importante saber por qué, ¿no? Es porque el olfato es el único sentido que no tiene un núcleo como tal. Entonces las fibras a veces se desvían y hacen sinapsis con el tálamo, ¿no? Con el área de los recuerdos. Muy importante. Por eso es el único sentido que nos puede revocar experiencias pasadas, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Bueno, el Parkinson también, misma condición, pues podemos deducir inclusive Huntington probablemente, esclerosis múltiple, sobra decir un EBC, ¿no? Si se pierde un EBC se pierden todas las neuronas y se pierde toda la función, ¿no? Asociado a. Entonces, otra causa, bueno, una enfermedad infecciosa como el COVID, ¿no? El COVID ya sabemos que es por el virus denominado SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus, básicamente va a utilizar una proteína que se llama AC2 y la va a utilizar, vaya, se va a encontrar esta proteína en la membrana de nuestras células y la va a utilizar como si fuera una especie de puerta, ¿no? La va a usar para forzarla y entrar. Y claro, si nosotros estudiamos dónde está esta proteína, descubrimos que se encuentra especialmente en la lengua, cara dorsal, y en las glándulas salivales. Por eso tiene una altísima densidad de una altísima tasa de infección a estas mismas y por eso tiene mucho sentido que si nosotros estudiamos los efectos, los síntomas, bueno, encontremos una ligera hipogeusia y inclusive una augeusia, ¿no? Que es cuando no hay sabor, ¿no? Inclusive el olfato se puede ver comprometido. ¿De qué manera? Bueno, el virus no ataca directamente a la neurona, la puede perjudicar mediante inflamación, sí, pero no directamente porque tiene tropismo para el AC2, ¿no? Lo que pasa es que va a tener una reacción no deseada con las células madre, ¿no? Y las células de sostén. Entonces, al comprometer las células de sostén y de células madre, pues desde luego no hay renovación, ¿verdad? Es difícil la supervivencia de nuestras papilas gustativas y se pierden, ¿no? Y también otro punto fundamental, ¿no? Se puede provocar una tormenta de citocinas, ¿no? Una pequeña sepsis, ¿no? Una inflamación local que pueda fibrosar el tejido y pues hacer irreversible esta pérdida, ¿no? También pues la anosmia, ¿no? La pérdida del olfato. La deficiencia nutricional es muy importante, ¿no? Como buen tejido epitelial, su duplicación depende en buena medida del zinc, ¿no? Que es uno de los factores más críticos. Así que si un día dejan de tener sabor y su cabello empieza a caerse, probablemente tengan una deficiencia de zinc, ¿no? Su paciente o quien sea. Caso hipotético, ¿no? Entonces la producción de gustina pues es dependiente de zinc. Esta es una proteína esencial para el crecimiento y mantenimiento de las papilas gustativas. ¿Cuál es otra causa nutricional que deberíamos de explorar? Bueno, interrogar acerca de, o bueno, buscar síntomas o signos de una deficiencia de vitamina B12, que generalmente son fáciles de encontrar porque hay una anemia megaloblástica y en el caso de la B12, aparte va a haber alteraciones neurológicas, ¿no? Una quizá
muy sonada, pues la anemia, ¿no? El síndrome anémico, muy conocido, mucosas blancas, pálidas, astenia, adanimia, llenado capilar tardío, bueno, varios datos de propedéutica, ¿no? La deficiencia de estos pues, puede provocar glositis, ¿no? Lo que borra desde luego a las papilas funcionales. Entonces, pues esas son las correlaciones. Ahora, las vías de conducción e integración. Las podemos clasificar taxonómicamente, por así decirlo, o sea, las podemos dividir en tres tipos. La postsinapsis y la interneurona, es decir, antes de que hagan sinapsis, después de que hicieron sinapsis y la neurona que está en medio, regulando todo este meollo, ¿no? Excelente. Vale, vamos a empezar con un pequeño repaso de anatomía. Recordemos, hay cuatro tipos, ¿no? La papila foliada, la papila filiforme, la papila fungiforme y la papila caliciforme, ¿no? Cada una está asociada a un respectivo sabor. ¿Cuál es la más común? Bueno, hay que evaluar cuál se encuentra en mayor distribución, en mayor longitud. Bueno, si nos adelantamos así de antemano para tener un pequeño vistazo, pues nos daremos cuenta que, claro, la tipo dulce se encuentra en 2/3 de la lengua, ¿no? En contraste, el resto, pues tienen una sección bien delimitada. Recordemos el mapa de la lengua, ¿no? De los gustos. Que ha sido una teoría refutada, sí, pero tiene sentido, ¿no? Porque cada una de estas papilas pues tiene un determinado tipo de sabor asociado. Por lo tanto, uno se atrevería con estos datos a decir, bueno, el tipo de sabor y la papila más común es la fungiforme, ¿no? Porque se encuentra en mayor extensión y sí, no se equivocaría, ¿verdad? Bien. Y pues aquí tenemos otros mecanismos implicados como pues el salado, ¿no? Que depende de los ya mencionados ENaC, principalmente muy famoso, ¿no? Pero pues no exclusivamente, ¿no? Sabemos que también depende de los HCN, ¿no? Son esos canales bastante importantes a la hora de detectar eh, estímulos ácidos, agrios, ¿no? Los ENaC son salados, son por el sodio, vaya, los cationes. Recordemos lo que es lo que cambia de una sal a otra, el tipo de cation, ¿no? Bien. Ahora, el anión, pues recordemos, a veces tiene repercusión, ¿no? Sobre todo para detectar si nos estamos excediendo, pero pues de manera general vamos a hablar de que lo salado depende del catión. Bien. Ahora, lo ácido, pues ya sabemos, depende de la entrada del hidrógeno y el hidrógeno pues lleva a cabo una despolarización intrínseca por el mero hecho de tener una carga positiva, el hidrógeno, ¿no? Hidrógeno positivo, el ion, y pues también porque bloquea los canales de potasio, que impide que el potasio salga, ¿no? Y pues va acumulando carga positiva. Bien, entonces, si nosotros separáramos, esto yo lo hice, entonces tengo derecho de decirlo, la verdad está muy mal hecho, pero o sea, si separáramos así de manera muy burda lo que es la composición o los componentes del gusto, lo tendríamos algo así, ¿no? Fundamentalmente ocupa una sustancia química, ¿no? Mi sustancia se va a unir a los receptores que están en las microvellosidades de mi célula gustativa, que va a llevar a cabo una despolarización, etcétera, 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 que se va a dirigir por el tracto solitario, núcleo del tracto solitario, va a llegar al tálamo, ahí se va a dar una regulación por inhibición GABAnérgica, va a haber un rol bastante importante que es el de la ínsula y el opérculo, ¿no? Frontal, y una concordancia relevante con la corteza orbitofrontal, ¿no? Que va a ser la responsable de ya definir, guiar, vaya, decidir mi conducta alimentaria frente a lo que estoy probando. A mí me encanta, ¿no? Cuando yo pruebo la carne asada y es porque, claro, yo tengo muchísimas buenas experiencias, yo la amo, yo la adoro y la disfruto. Y aparte, pues el glutamato es buenísimo, ¿no? Hay gente a la que le gusta el chocolate amargo, no debería, evolutivamente, ¿no? Porque lo amargo está asociado a alcaloides, ¿no? Flavoides, ¿no? Que son compuestos de cadenas largas de nitrógeno. El nitrógeno, recordemos, es neurotóxico, ¿no? Hace daño al DNA, ¿no? Perjudica su estructura. Por tanto, es aversivo, es el más aversivo de todos, de hecho. En contraste, el hidrógeno está en un punto intermedio. Entonces, recordemos, ¿no? La gente que le gusta el amargo realmente es bastante polémico, fisiológicamente hablando. Claro, es totalmente posible y a mí me gusta, de hecho, yo soy uno de los que les gusta, pero no es lo mismo el amargo del chocolate a el amargo de una planta, ¿no? Obviamente. Rápidamente algo amargo, pues lo tiraríamos, nos golpearíamos la lengua, ¿no? Para quitárnoslo. Entonces aquí tenemos una imagen histológica ya para no andar viendo tanto dibujo, ¿no? Uno se pierde a veces. Estas son las papilas foliadas, las filiformes. ¿Se entiende por qué filiformes, no? Como si fueran un palito, ¿no? Como un folículo, ¿no? No un folículo, como, como un pelo, ¿no? Sí, algo así, filiformes, si lo entendemos, como un gusanito. Las foliadas, pues folículos, ¿no? Claro. Las fungiformes, vaya, pues de un hongo, ¿no?
y las caliciformes, ¿verdad? Bien presentes. Podemos ver que tiene sentido, ¿no? Cada uno es en torno al nombre y podemos ver que, desde luego, cada uno tiene pues su estrato, su parénquima, tienen tensiones más teñidas que otras, tejido conectivo lo podemos ver aquí abajo, la membrana basal, y aquí no se aprecia, sin embargo, aquí justo en la siguiente, de hecho, apreciamos que en este corte histológico está el nervio, ¿no? Cosa que en esta otra imagen pues no apreciamos también. Aquí podemos ver un dibujo muy bien hecho, yo siempre recomiendo el ROS para estudiar histología o biología celular, me encanta ese libro, si un día lo llego a acabar porque es sumamente denso, yo creo que voy a tener como un 50% de la carrera cubierta, pero bueno, es un muy buen libro, es cosa de leerlo detalladamente, ¿verdad? Comprender lo que estamos leyendo, y una vez entendido, pues todo se repite, ¿no? Ya vimos ahorita, pues dominio vasolateral, dominio basal sobre todo es el sitio de excreción de este epitelio, ¿no? Pero tiene un dominio lateral con uniones comunicantes, gaps, tiene uniones estrechantes, occludens, o sea, es un epitelio, pues como cualquier otro, tiene una polaridad, etcétera, ¿no? Entonces, una vez uno entiende histología, pues entiende muy buena parte de bioquímica y fisiología, si es que la entiende bien, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver el nervio en la vida real y podemos ver el diagrama, ¿no? Podemos ver que tiene todo el sentido del mundo, especular que pues por aquí pasa el impulso, ¿no? Y pues aquí tenemos el cuadro, fungiformes, 2/3 anteriores, detectan dulce, salado y umami, ¿no? Las foliadas están en los bordes posterolaterales, recuerden, ¿no? En el tercio medio y posterior, ¿no? ¿Y qué es lo que detectan? Pues ácido, ¿no? Las circunvaladas que detectan están en la base, acuérdense, en el medio de la lengua, y van a detectar principalmente lo amargo, ¿no? Lo amargo. En la base, son estas que miramos hasta este plano, bueno, no se puede, no puedo señalar, ¿no? Pero bueno, son bastante características, ¿no? Son muy visibles, diría yo. El sabor, bueno, salado hace referencia al sodio, como ya mencionamos, y el ácido al hidrógeno. Ahora, la neurofisiología siempre es una parte que a veces omitimos, ¿verdad? Cuando estudiamos, pero pues es importante también, ¿no? Ya recordamos la cascada intracelular, que la glucina viene de la proteína, la subunidad alfa, ¿no? De la proteína G. Eh, Activa a mi PLC, ¿verdad? A mi fosfolipasa C, que me activa mi IP3, bueno, que me hace que se libere el IP3 a través de la desinción de la eh, fosfatidilinositol, etcétera, ¿no? Y eso libera calcio, despolarización, ¿no? Este impulso viaja a través del núcleo del tracto solitario, después lemnisco central y finalmente el tálamo, ¿no? Muy bonito el tálamo. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Recordar, todas las afarencias convergen en el núcleo del tracto solitario. Me voy a adelantar un poco, aquí está. Podemos verlo arriba de lo que está subrayado en amarillo, que es el núcleo espinal del trigémino. Podemos ver que arriba pues está el núcleo del tracto solitario, ¿no? Recordemos, parte de las afarencias también pues involucran la nervio facial, ¿no? Entonces, claro, tiene sentido, ¿verdad? Eh, pues vaya, es importante también esta parte, porque generalmente uno siempre dice, es muy obvio, ¿no? Pero siempre uno piensa en el trigémino como un nervio exclusivamente aferente, ¿no? Y bueno, hay que recordar que no es así del todo, ¿no? Y lo mismo con el facial, sí es cierto, el facial es principalmente eferente, es motor, ¿no? Pero también tiene aferencias, ¿no? Importante. Vale, bueno, ya cayendo en cuenta, pues el par craneal número 7, que se encuentra en la cuerda del tímpano, bueno, pues sabemos que inerva 2/3 de la parte anterior de la lengua, ¿no? ¿Dónde se une? ¿Dónde termina haciendo sinapsis? Bueno, núcleo, núcleo del NTS, ¿no? Al igual que el resto. El tercio posterior de la lengua está bajo control del par craneal número 9. Y la epíglotis y la faringe, imagínense, ya es muy abajo, ¿no? Es por el nervio vago, no cabe duda. También le dicen cardioneumogastroentérico, ¿verdad? Porque inerva estos sitios anatómicos. Y le dicen vago porque, pues, por lo mismo no se sabe muy bien cómo a dónde va, ¿no? Sale como buen par craneal de la médula espinal, luego llega al pulmón, luego llega al corazón, pero también va al estómago, pero también va al intestino. Bueno, no se sabe muy bien a dónde va, ¿no? Por eso le dicen vago, ¿no? Claro, que cada función está asociada, generalmente su rol es parasimpático, ¿no? Importante. Bueno, aquí miramos un poquito de la correlación anatómica, ¿no? Sabemos que la aferencia de este núcleo es la náusea, ¿no?
Pensémoslo así, ¿no? ¿Qué me importaría tener a un lado o en el mismo lugar, vaya, donde yo estoy detectando qué es lo que tengo en la lengua? Bueno, pues un mecanismo responsable o capaz de poder eliminarlo si es que yo lo requiriera, ¿no? Requiriera, disculpen. En este caso, pues, ¿cómo sería este método? Pues por una náusea, ¿no? Un buen vómito me puede eliminar lo que yo tengo en la lengua, ¿no? Como si fuera una especie de parabrisas, ¿no? Que me está limpiando el vidrio del carro. Pues del mismo modo, pum, limpio yo la cara dorsal. Bien, pues ese es el mecanismo, eso es un poquito de las correlaciones de neuroanatomía, pues desde luego sobra decir que como hacen sinapsis con el hipotálamo y la amígdala, pues el sabor está sujeto a lo que ya habíamos comentado, ¿no? La experiencia previa, las expectativas, etcétera, ¿no? Ahora, lesiones, para ya casi acabar. Recordemos, una lesión en el parque del número 7, augeusia anterior, ¿no? Augeusia. Una lesión en el parque del número 9, bueno, pérdida del sabor amargo, ¿no? Del gusto amargo en realidad, para ser correctos. Si tenemos una lesión a nivel de la médula espinal, bueno, pues, y se daña este famoso núcleo, pues desde luego. Si núcleo del tracto, este núcleo recordemos, ¿no? Aparte de lo que ya mencionamos, también sintetiza GLP-1 y también es el responsable de la náusea. Entonces, si una lesión aquí, ¿qué pasaría? La persona no tiene gusto y tampoco tiene capacidad de tener náuseas. Muy interesante. Entonces, si les llega un paciente un día con augeusia total, no saborea nada, no puede degustar nada, no tiene gusto alguno y no puede tener náusea, hay que pensar seriamente en una lesión a nivel de la médula espinal, ¿no? La ínsula, ¿qué ocurre? Una disgeusia, es decir, hay un compromiso, son sabores anómalos. Gente que prueba algo dulce y le sabe como si fuera probando, no sé, como si estuviera probando tierra, ¿no? No confundir esto, que ojo, también a veces podría pasar. Yo tengo una amiga que tiene una condición que se llama sinestesia, ¿no? Entonces ella dice que algunos sabores le transmiten olores y algunos olores le transmiten sabores. Eso se da porque las fibras nerviosas hacen sinapsis entre ellas, ¿no? Y no deberían. Entonces cuando se activa una, se activa la otra y viceversa, ¿no? Y ella me dice que es muy diferente el gusto del sabor que el sabor del gusto. No, perdón, disculpen. Es que es el olor. Es muy diferente el sabor del olor que el olor del sabor. Algo así. O sea, ¿de qué manera me lo explica ella? Bueno, yo a lo mejor lo explico medio mal, ¿no? Es que es un tema muy, muy intrincado. Ella me dice que cuando ella huele algo, automáticamente le da un sabor, ¿no? Es como si ella estuviera degustando algo porque se activaron las mismas neuronas, pues es como un cortocircuito. Pero claro, no es lo mismo esa sensación a cuando uno lo prueba originalmente y no es lo mismo el olor que le da cuando esa comida le activa a estas neuronas y estas neuronas le activan a las de la región del olfato, ¿no? Las de la corteza del olfato, olfatorio. No es lo mismo, son cosas diferentes. O sea, fundamentalmente hablando, son lo mismo, pero en direcciones contrarias, ¿no? Un núcleo activó al otro y el otro activó al otro, ¿no? Sin embargo, las experiencias son diferentes. Entonces es una cosa muy interesante. Y desde luego las sinestesias son un tema muy difícil de explicar, ¿no? ¿Cómo le explicas a alguien que no tiene tacto qué es el tacto? Del mismo modo, ¿cómo nos explica ella a nosotros qué es el gusto del olor, qué es el sabor del olor? ¿Cómo saboreas un olor? Muy difícil de imaginar, ¿no? Pero bueno, claro, hay que comprender que no es lo mismo que la experiencia sensorial del sabor, ¿no? Cuando uno está degustando algo y el sabor aparte le favorece, ¿no? O le perjudica. Yo he probado comida deliciosa que huele muy mal y me altera mucho el sabor, me lo hace percibir muy mal, ¿no? Pero no es lo mismo realmente oler algo y tener un sabor en la boca, me explico, muy diferente. Bien, es una condición pues muy rara, ¿no? Lo de ella. Entonces, pero muy interesante, muy apasionante, ¿no? Y la hace pues bastante única, como a todos, ¿no? Bueno, las propiedades del sistema nervioso central, ¿qué es importante recordar aquí? Bueno, pues que como buena propiedad del sistema nervioso central, pues hay un umbral, una ganancia, una saturación y una prioridad temporal, ¿no? Es decir, si yo estudio electrofisiológicamente cómo se comportan estas neuronas cuando son sometidas a estos estímulos, yo voy a encontrar, claro, patrones determinados, ¿no? ¿Cómo se comporta algo ácido, como el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte? Bueno, pues se comporta como vemos, como una tipo meseta, ¿no? El cloruro de sodio se comporta más como si fuera una especie de trapecio. La sucrosa, disculpen, que es un endulcorante, bueno, pues se comporta muy interesante, ¿no? Se comporta como más plano. Entonces, ¿qué importa? Sí, el patrón. El patrón, la frecuencia, que es lo que vemos aquí abajo, ¿verdad? Y el conjunto de neuronas, es decir, qué tantas se activaron. Es decir, para yo recibir un gusto, una experiencia objetiva, dependió la frecuencia del disparo, o sea, qué tantas veces se activó.
a cuántas células activó este impulso y desde luego el patrón, ¿no? El patrón que me está dando. Ahora, aquí entramos en curvas. La célula tipo 2 de la papila gustativa es no clásica, es decir, no lleva a cabo una sinapsis convencional. De hecho, casi no cumple ningún criterio. ¿De qué tipo es? Es tipo purinérgico, es decir, ATP dependiente. ¿De qué modo? Ahorita lo veremos, pero a grosso modo, bueno, no, ahorita lo veremos. En contraste, la célula tipo 3 sí tiene una conexión sináptica clásica, ¿no? Como cualquier otra. Ahora, yo sé que a lo mejor eso de que, unión no clásica, ¿qué es eso? Bueno, lo vamos a ver aquí. Ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Muy sencillo. Cuando mi célula eh, se va a activar, vaya, va a enviar mi impulso eléctrico, llega ligando, se une a la proteína G, ya sabemos, va, toda la cascada intracelular, con una excepción. Se libera el inositol trifosfato, etcétera, llega a nivel de mi canal pues empieza a permitir la entrada de sodio. Y esto pues contribuye tajantemente a la despolarización, ¿verdad? Es la definición clásica de toda la vida. Pero el sodio, el sodio es el responsable de que salga a través de estos canales el ATP. El ATP en el espacio extracelular, dado que es un enlace muy inestable porque es altamente polar, ¿no? Tiene estas tres cargas de fosfato inorgánico con carga negativa pegadas una tras otras, muy inestables, se quieren separar porque son negativo con negativo, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, es que cuando se separan libera energía, ¿no? Bueno, es una forma simple de entenderlo, ¿no? Realmente es más compleja la realidad, pero bueno. El caso es que el ATP se disocia y, bueno, nos produce nuestro ADP, ¿no? Nuestra adenosina también, que sabemos que es uno de los receptores purinérgicos, ¿no? La vemos mucho cuando estamos cansados, ¿no? Los dos sistemas. Cuando yo tengo muchos sueños, porque mi ATP en la matriz extracelular se empezó a degradar, ¿no? Y se convirtió en adenosina que comenzó a inactivar mis neuronas, ¿no? Y me voy perdiendo facultades hasta eventualmente, pues, tener que caer dormido obligatoriamente, ¿no? A menos que, pues, quiera producirme una atrofia cerebral. Muy interesante, ¿no? El cerebro se comporta como un cerebro, como un músculo, se hipertrofia y bastante, y hasta inclusive utiliza creatina, ¿verdad? Creatina fosfato para obtener esta energía. Solo un 5% de todas las reservas están en el cerebro, pero bueno, aún así muy interesante. Bueno, el caso es que este adenosina se va a unir a los receptores purinérgicos. ¿Qué tipo? Bueno, muy sencillo, los tipo 2, ¿no? Entonces, claro, mi célula tipo 2 ya llevó a cabo todo este proceso, pero claro, no hubo vesículas de la manera que es tradicionalmente. No es un neurotransmisor como tal, propiamente dicho, realmente es adenosina. Y la adenosina pues se une a las fibras nerviosas y transmite mi impulso eléctrico, ¿no? Las fibras aferentes. Llega hacia el núcleo del tracto solitario, pues ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Entonces, pues nada, eso es todo por mi parte. Espero les haya gustado, les haya dejado ahí algo de información y pues que me vaya a servir en el futuro para mí, ¿no? Para repasar. Entonces, pues, gracias.